Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar con el padre emérito de la parroquia de San Juan de Marchena, con Juan Ramón Gallardo Soriano, de un marchenero quizás que no tan conocido. Vamos a hablar de Fray Francisco Alvarado, más conocido como Filósofo. el filósofo rancio. Sí. Don Juan Ramón, ¿qué le ha movido a usted para interesarse de esta figura en estos días? Bueno, pues realmente es que siempre sabéis que me he interesado por las cosas de Marchena y he procurado divulgarlas, porque Marchena, que aparece como la gran desconocida, resulta que no es que gran desconocida, es que se desconoce a sí misma, desconoce a sus propios personajes. Han pasado el año 2012 y nadie se ha acordado de que hacían 200 años de las cartas que él escribe a los diputados de las Cortes de Cádiz, amigos suyos, y donde les da argumentos para destruir los discursos de Argüelles y de gente similares, que eran intelectuales mediocres, de medio pelo, y el padre Alvarado escribe estas cartas. Tuvo que huir al sur de Portugal, a Tavira, porque le perseguían los franceses, y entonces desde allí le escribe. Y los amigos, cuando llega un momento que ven que aquellas cartas las entiende el pueblo, que es un lenguaje popular, entonces empiezan a publicarlas. Y se publica en toda España. De manera que toda España estaba al tanto de lo que ocurría en las Cortes de Cádiz. Es decir que, y esto de interesarme por los personajes de Marchena, a Fray Luis de Bolaño le quitaron la calle. Y al cabo de pocos años le invitan a Paraguay, al ayuntamiento, porque lo declaraban héroe nacional. Tuve que escribir el año 92, en vez de escribir del descubrimiento de América, escribí sobre Fray Luis de Bolaño y cómo fue nada menos que el creador de las reducciones americanas, que después los jesuitas la tomaron y la llevaron a su apogeo. Que hoy día Hispanoamérica, si hubieran seguido las reducciones, no estaría en la pobreza en que está. Entonces, tener unos personajes de tanta categoría, eso no podía quedar en el olvido. Porque quiere decir que el padre Alvarado nace en Marchena un 25 de abril del año 1756, nace en el siglo XVIII. Sí. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo se vivía en esa época? Pues el siglo XVIII está caracterizado, esta segunda parte del XVIII, por la presencia de Carlos III, que era un beato pero además ignorante. Aparece como una figura, como el alcalde de Madrid, el de la limpieza de Madrid, pero era un hombre que prácticamente puso el gobierno en manos de unos italianos que los había tenido él en Nápoles y que ahora lo que hicieron es enriquecerse y valerse para atacar lo más duramente que ha tenido tanto la Iglesia. Atacó a la Iglesia de una manera verdaderamente bárbara al nuncio, llegó a expulsarlo de España, llegó a acabar con la orden jesuítica a nivel de las colonias españolas, que no eran colonias, porque los hispanos de América, ellos se creían y se tenían por provincias españolas. Y precisamente Carlos III destruye totalmente a la Compañía de Jesús, los expulsa de España y para más daño se los envía en barco al Papa, cuando era el papado, el territorio que tenía era pequeño, y le envía 6.000 jesuitas, pero además hombres que estaban enseñando en España gratuitamente a todos los niños de España. Y ahora resulta que decía el padre Alvarado, estos hombres que allí en sus clases los que prevalecían eran los niños que tenían talento, no los que tenían dinero. Dice, y ahora han puesto maestros mal pagados que tienen que valerse de cobrarle a los niños más ricos y los que pueden estudiar más son los niños más ricos, no como antes los niños que tenían más valores. Y el padre Alvarado lucha contra eso a través de la pluma, ¿no? De la pluma, porque lo suyo es escribir. Dice, yo ya que no puedo luchar contra Napoleón con las armas, voy a utilizar las armas que yo tengo, y es precisamente la pluma. Y se dedica a escribir cartas, 47 cartas publicadas 10 años después de su muerte, y después cartas particulares, inéditas, que fueron surgiendo después y publicándose a lo largo del tiempo. Cartas con un alto nivel literario, ¿no? Pues te voy a decir solamente lo que dice Menéndez Pelayo del padre Alvarado. Llega a decir nada menos, no hay en la España de entonces quien le iguale, ni aun de lejos se le acerque en condiciones para la especulación racional. Puede decirse que está solo y que llena un periodo de nuestra historia intelectual. Es el último de los escolásticos puros y al modo antiguo.
Es decir, que Menéndez Pelayo llegue a decir de este personaje que realmente cubre un espacio único de la historia de España, eso realmente, y Menéndez Pelayo es un hombre de una cultura realmente excepcional. Para que no conozca la obra del padre Alvarado, se puede decir que de un estilo a Cervantes, ¿no? Es el, bueno, lo que pasa es que él es muy ya en la época se procura que sea muy ampuloso el estilo, y entonces hay cartas que son larguísimas, y entonces se extiende demasiado. Hay cosas, como después contaré, anécdotas, que es realmente el estilo de Cervantes. Y además él pidió, estando en Tavira, dice, mira, por favor, enviarme un Quijote que sea baratito, porque no tengo dinero para comprarlo. Y le manda un Quijote porque él lo lee constantemente, precisamente para impregnarse de ese estilo que es una crítica mordaz a la época, pero al tiempo lo hace a base de parodias, a base de personificar figuras, y entonces va procurando, puede hacer una crítica, pero que no le pueden atacar, porque el que hable de Sancho Panza y Sancho Panza diga todo lo que le dé la gana, pues eso ahí está permitido. Es decir, que Cervantes, que es genial, es la gran novela de valor universal. Quien lea solamente quedándose con las historietas no entiende el valor porque debajo de eso hay una crítica mordaz a Carlos V, a la Iglesia, al imperio, es decir, que porque se estaba montando un imperio sobre burbujas de jabón. Hay que decir que el padre Alvarado firmaba todas sus cartas como el filósofo rancio. ¿Cuál era el motivo? Pues muy sencillo, porque cuando él escribe desde Tavira a estos canónigos amigos suyos, que son diputados en las Cortes de Cádiz, ellos cuando ven la carta, cuando cogen aquellas cartas, dicen, esto hay que publicarlo. Entonces, pero claro, no querían publicarlo con el nombre del padre Alvarado, y como él eran cartas de tipo filosófico, las cartas de Aristóteles, que las publicó antes, y ahora las cartas críticas, porque va criticando los discursos de Argüelles y de todos estos personajes, entonces dicen, como filósofo, seguidor de Santo Tomás y los tomistas están ahora ya un poco en decadencia a nivel del conocimiento intelectual, pues entonces el filósofo rancio, el viejo, el antiguo. Y cuando él se entera, dice, oye, pues me ha gustado el seudónimo que me habéis puesto, ¿no? Y ya firmaba, a partir de ese momento, firmaba con el mismo, ya firmaba sí. como el filósofo rancio. Bueno, hay ocasiones que él dice, como dice el filósofo rancio, él mismo se va aplicando él. Sin embargo, ahora mismo en Marchena no se celebra nada conmemorando a este personaje. ¿Ha habido en alguna época que sí se ha celebrado algo para conmemorar? Bueno, a este personaje de Marchena? realmente ha habido verdaderas solemnidades. Por ejemplo, el 25 de abril de 1912, que coincide con las Cortes primer centenario de las Cortes de Cádiz, pues acuden a Marchena el cardenal arzobispo de Sevilla y el obispo de Bella, de Portugal, para celebrar una misa solemne a las 9 de la mañana en San Juan. Vienen personalidades de toda España a la celebración. Vienen periodistas de las islas de toda España y además, especialmente periodistas del Correo Español, del Diario de Córdoba, y también la juventud tradicionalista que lo tomaron como líder, que le hizo gran daño al padre Alvarado, porque aparecía como si fuera un seguidor de los tradicionales y no de la tradición española. Alguno lo tachaba de inquisidor también, y hubo... Bueno, esa es la ignorancia que hay en mucha gente, incluso en intelectuales, que lo que no se puede hablar de las personas sin conocerlos. Padre Alvarado no tuvo nada que ver con la Inquisición, Pues, en absoluto. Fernando VII fue, entre sus últimos días de vida, lo proclamó consejero, ¿no?, de la Santa Inquisición, Sí, pero cuando fue por algún a motivo. 2 o 3 días antes de morir, Fernando VII se enteró de que el padre Alvarado había sido el gran polemista contra las Cortes de Cádiz, y además que desmenuzaba todo aquello racionalmente con argumentos aplastantes. Entonces le envió el título honorífico de consejero del Consejo Superior de la Inquisición en España, que ya la Inquisición no significaba nada, pues ni había castigo ni había nada,
y el pobre se murió a los pocos días. Pero a mí lo que me llamó la atención es que un día me llega un señor y me dice: oiga, usted, estamos discutiendo ahí en el bar de que el padre Alvarado estaba firmando ahí una sentencia de muerte de la Inquisición. Digo: hombre, buen sitio para filosofar tomando cervecita en el bar. Y entonces le digo, mira, el padre Alvarado no tuvo nada que ver con la Inquisición. Otra cosa es que un día, si queréis, podemos hablar de qué era la Inquisición, porque realmente la gente tiene una ignorancia tremenda de lo que es la Inquisición. Hablan de la Inquisición. A mí otra de las cosas que me movió a mirar el personaje es que me enteré que, no sé si en La Voz de Marchena o el Foro de Marchena, un señor de Marchena que está fuera, que vive fuera, puso un cartapacio diciendo que como a ese clérigo le tienen ahí todavía, no lo han tirado a la basura, cosas así por el estilo. Y me dio pena. Digo, ¿será posible que un hombre sensato desconozca el personaje y además no solamente lo desconoce, sino que lo conoce mal? Porque encima le cargan un San Benito que no tiene, un mochuelo que no ha llevado nunca sobre el hombro. Es decir, que el padre Alvarado lo que fue es un defensor de la tradición española. Y lo que le va a atacar más duramente a las Cortes de Cádiz, le va a decir: vosotros estáis traicionando lo que ha sido España en toda su historia. Porque si los reyes católicos lograron la unidad de España, hoy precisamente vosotros habéis prescindido de los 3 estados. Digo, porque España se constituía cabeza el rey y ahora después la nobleza, el clero y el pueblo. Ustedes habéis tirado de una plumada sin contar con nadie, sin ser representantes de nadie. ¿De qué pueblo sois representantes vosotros? Ningún pueblo os ha votado a vosotros. Entonces, ¿cómo vosotros cogéis la tradición española y elimináis cuando la nobleza española era la que defendía al pueblo contra los posibles abusos del rey? Y cómo el alto clero era el que estaba defendiendo la pureza de doctrina con la Inquisición, porque la impusieron los reyes católicos. Bueno, los reyes católicos no, Isabel la Católica, porque el rey Fernando le pidió al Papa la Inquisición y el Papa le dijo que no. Pero Isabel acude después, y como a Isabel la Católica le debía mucho el Papa, porque le había encomendado toda la evangelización de América, entonces se vio forzado a concedérsela. Es decir que... Pues sin duda mucha anécdota la que tiene este marchenero, que a los 15 años ingresa en el convento de San Pablo de Sevilla, que era dominico, sí. Y ahí fue donde empezó ya a estudiar filosofía y teología. Sí. ¿Qué más anécdotas nos puedes contar de este te digo todavía qué hizo el ayuntamiento en aquella ocasión. Estamos todavía con los actos celebrados primero. Sí. Entonces el ayuntamiento acude corporativamente. Bueno, hubo un acuerdo por unanimidad de primero acudir a recibir al señor cardenal al tren, que venía en el tren de Marchena, y al obispo de Bella. Asistir la corporación municipal bajo masa a la función solemne a las 9 de la mañana en San Juan. Descubrir la placa conmemorativa en la fachada de su casa natal, la calle Las Torres, costeada por el ayuntamiento, que era liberal. Es decir, que de alguna manera era ideológicamente contrario al padre Alvarado. Concurrir a la instalación e inauguración de su monumento en la Plaza Cardenal Espínola, hoy la Plaza de San Juan, obra de Lorenzo Cuyo Valera, que es curioso que la gente está paseando y tomando una cerveza en la plaza del bar de Pololo y ven la figura y ni siquiera se han fijado en lo que allí aparece en las placas, que aparecen los reyes católicos con la unidad de España, presididos por la cruz, los obispos y las grandes personalidades de la época, honrando a la figura del padre Alvarado como defensor de la unidad de España y de la grandeza de España. ¿Qué dirían hoy del padre Alvarado los catalanes y los vascos? Porque entonces había unidad española, pero ahora el padre Alvarado mantiene los fundamentos de la unidad. Cuando faltan los fundamentos, la unidad se resquebraja. Y el padre Alvarado lo defiende. Es un tío genial. Después, celebrar conciertos musicales y fiestas populares los días 24, 25 y 26 en su honor, y también costeados por el ayuntamiento. Y finalmente empedrar la plaza del padre Alvarado, que como habían quitado en la República la figura y la habían arrojado no sé dónde, entonces fue a parar la escultura al Ateneo de Sevilla,
en depósito, y cuando la vuelven el año 39, después de la Guerra Civil, entonces dicen, no, vamos a colocarlo en su plaza. Y entonces lo colocaron allí en la Plaza Padre de Alvarado. Y esto ocurrió en 1912, con motivo del primer centenario de las Cortes de Cádiz y de sus cartas críticas. Pero el año que nace, el 200 años de su nacimiento, hubo otras fiestas. El segundo centenario, el Día de la Virgen del Rosario de 1956, celebran misa solemne en Santo Domingo, una ofrenda floral en el monumento del Padre Alvarado, una velada literaria en que intervienen José María Pemán dando una conferencia. Ruiz Jiménez, el que perdió el puesto de ministro con Franco, al mes de haber venido a Marchena a inaugurar, porque él hablaba de la necesidad de que hubiera democracia. Y el padre Lobato, que fue el que había conseguido el año 39, que hay el Ayuntamiento el Ateneo de Sevilla pidió al Ayuntamiento de Marchena que hicieran un premio especial, el premio José Salvador Gallardo, y lo promocionan ese año, el año 39, y se proponen nada menos que 19 temas. 10 fueron premiados. Don Antonio Álvarez Medina presentó también concursó a ello. Creo que recibió también algún premio, pero el primero lo recibió el padre Lobato con la biografía del padre Alvarado, que ha sido famosa en toda España. Y fíjate qué maravilla que hay 3 tesis doctorales sobre el padre Alvarado. La última la hizo Julio Herrera, un señor de Cádiz, que nos dio en las jornadas de historia de Marchena, nos dio una conferencia magnífica sobre el padre Alvarado. Es decir, que es un personaje que haya pasado el 2012 sin pena ni gloria. Yo al señor alcalde le di una reseña de los actos que había habido en esas 2 fechas y hasta ahora no me había dicho nada. Y esto no es cuestión económica. Esto es una cuestión de que los de cultura pues se preocupen, los institutos, que menos que valorar a los personajes de nuestro pueblo, personajes de fama universal. Es decir, que el padre Alvarado se han publicado sus obras en Inglaterra. En Francia están los filósofos franceses, escriben libros contra el padre Alvarado, porque conocen su obra. Y en España, el diccionario burlesco de Argüelles, el padre Alvarado lo destroza con su pluma. Es decir, que es un tío genial. Y estos personajes, oye, que pase desapercibido y que encima sea mal conocido, a mí me subleva. Y me subleva porque digo, pero hombre, decir que Marchena es la gran desconocida, es que parece que no nos interesa darnos a conocer. Pues vamos a darnos a conocer, seremos más buenos o más malos. El padre Alvarado habrá ideas que hoy día serán discutibles, pero lo cierto es que históricamente en su momento fue una figura de primerísima línea a nivel nacional. Que jugó un papel importante en la época. Importantísimo. Fíjate lo que dice el padre Getino, que es uno de los grandes estudiosos del padre Alvarado, en 1912. Llega a decir, el padre Alvarado reúne las 3 cualidades más necesarias a un general en jefe: ciencia profunda, valor imperturbable y recursos sin cuento. No hay libro de fondo en lengua española que le iguale. En chiste y amenidad es un Quevedo, sin ser artificioso y conceptista. En el conocimiento de la vida, en la expresión castiza, aguda, maliciosa, dentro de la moral más sana, nadie camina tan cerca de Cervantes. Su amor a las libertades patrias, sus amores a su patria chica, Marchena, y a Sevilla, donde él vivía. Es decir, que realmente este personaje es de una categoría a nivel humano. En cuanto a la realeza, lo que está ocurriendo hoy con el rey. El padre Álvaro decía, ahora mismo aparecen las únicas 2 posiciones importantes. Una, los regalistas, rey absoluto, cuando están los reyes presos en Bayona. Los liberales, que la palabra liberal hay que tener muy en cuenta, que las palabras históricamente tienen un significado distinto. Los liberales de Cádiz no son los liberales de hoy. Es decir, que cuando alguien lee un libro de historia y oye a los liberales, se cree que está leyendo con el conocimiento que hoy las palabras evolucionan en el significado. Bueno, pues precisamente el padre Alvarado va a ser
Es decir, al estudiar Alvar dice, no, el rey debe estar concorde con las cortes. No es un rey absoluto, como quiere, pero tampoco el plan de los liberales, echar fuera la monarquía y ahora una democracia ¿cómo? Una democracia en que vota el pueblo, mentira. Una democracia en que ellos se autoeligen como representantes del pueblo sin que ningún pueblo le haya. Y entonces, ¿qué posición la que tiene el padre Alvarado? Intermedia. Ni los liberales ni los regalistas, sino él dice, sí señor, el rey, ¿por qué? Porque aunque fuera el rey un tirano, dice, por de pronto, un rey tirano se muere, pero al tener la seguridad de que le hereda a su hijo, lo que gaste o malgaste va a quedar dentro del país. No habrá cuentas en Suiza, diríamos hoy con el padre Alvarado. ¿Por qué? Porque no tiene miedo de que él va a ser expulsado. Entonces el rey, que esté por encima de todos, que comete iniquidades, para eso está la nobleza, porque entonces, como ellos, el valor fundamental que tienen es de la representatividad, es esa realidad del hombre que pretende presumir de sus valores, entonces él mismo se va a dar cuenta, porque los nobles van a decir, majestad, ese no es camino. Y en tercer lugar, porque realmente el padre Alvarado es un defensor de lo que ha sido, lo que une, lo que produce la cabeza, que produce la unidad de España, el rey, y que nadie le juzgue, sino que ahí, y además, todo lo que gaste o malgaste, siempre va a quedar dentro del propio país. Eso era la ideología del padre Alvarado y lo que transmitía en sus cartas. Además, hay un periodista, que es Julio Herrera, que ha profundizado mucho en la vida de este hombre, del padre Alvarado, ¿no? Y quizás que es uno de los que más lo conozcan, ¿no? Bueno, el que más le conoce, el Julio Herrera, se vale del padre March, que escribió en la revista Razón y Fe, este es de 1912, y tengo aquí un texto muy bonito, como anécdota. Entonces se vale de este. Se vale también de la otra tesis doctoral, que es la del Raimundo de Miguel. El abuelo de Raimundo de Miguel se llamaba Raimundo de Miguel, y este fue el que hizo el diccionario latino más importante que tenemos en España. Pues este joven, que además es doctor en Derecho, ha hecho un estudio fantástico de la doctrina política y filosófica del padre Alvarado. Es decir, sobre todo a nivel del derecho, porque realmente su realidad es precisamente las ideas políticas y cómo las compagina con las ideas de su tiempo, ¿no? Y además se conocerán muchas anécdotas de la vida del padre Alvarado, ¿no? Bueno, anécdota, por ejemplo, cuando él cuenta os lo leo porque esto es digno de oír cómo él escribe. Debe estar aquí. Sí, él dice, a los 15 años y pocos meses, quiso Dios o quise yo, o quisimos ambos que me entrase fraile. Y entonces me duplicaron mis trabajos. Pero antes no quiero que se me pase, porque dice, mientras me crié, mi padre me iba diciendo, me repetía, a veces de palabra y a veces de obra, los niños no se meten en las conversaciones y en las cosas de los hombres. Y jamás me permitió que acabara de decir algunas que se me venían a las mientes y que a mí me parecían entonces sentencias y ahora me parecen tonterías. A los 15 años y pocos meses, quiso Dios, o quise yo, o quisimos ambos, que me entrase fraile. Y entonces se duplicaron mis trabajos, porque si en mi casa no permitían que hablara entre los hombres, me dejaban siquiera que charlara con los muchachos. Pero metido fraile, ni con muchachos, ni con hombres, ni con nadie, más que con el breviario, con los libros de coro, con el gudín y algunos otros que llevaban muchos años de muerto. 7 poco más o menos me llevé callando, a excepción de media orilla que un día con otro se nos concedía de parlatorio, y que en vez de sosegar no servía más que de irritar mi apetito de hablar. Es decir, que como ves, va contando en forma de anécdota su propia vida. Y otra curiosa es una que la tiene aquí también, porque la escribe en su carta quinta, donde dice, enterado de que había de entrar a dar el pésame
a presencia de muchos hombres, me creí en el mismo conflicto que cuando tenía que predicar algún sermón en el refectorio del convento o defender públicamente unas conclusiones. Pregunté una y muchas veces qué era lo que se hacía. Tomé de memoria lo que debía decirse. Me puse mi hábito limpio, me peiné el cerquillo contra costumbre, lo pone en latín contra consuetudinem, vertí agua 2 veces antes de salir de casa, volví a lo mismo antes de entrar en la mortuoria y previa a todas estas diligencias me creí ya capaz de dar un pésame al mismo lucero del alba. Pero aquí que entro en la sala donde estaban los dolientes y apenas veo en ella más de una docena de hombres, me corto, me enajeno, se me va el santo al cielo, la lección que llevaba aprendida se me olvida y en vez de ella dirijo entre dientes a los que hacían cabeza del duelo la siguiente arenga: me alegraré que no sea cosa de cuidado. Y hecho este cumplimiento en que no recapacité sino hora y media después, salgo de la sala hecho un pato con el sudor que me había ocasionado la fatiga. Es decir que... Sin duda alguna un personaje muy interesante, sobre todo de estudiarlo y de conocerlo más profundamente, ¿no? Que quizás claro, que los marcheneros no sepamos realmente sobre la vida y la figura del padre Alvarado. Tendremos oportunidad de hablar ya después de sus ideas políticas, de cómo él combate a los cortesanos de Cádiz y cómo incluso después, por fin, él termina luchando por defender a sus frailes, porque con Carlos III le habían quitado los conventos. Pues ya en el siguiente día hablaremos de esta segunda parte de... Pues verá, hay un detalle que no quisiera que se me fuera, porque como hoy día hay quien anda presumiendo tanto de sus antepasados, dos trocitos de 3 líneas cada uno. Dice: sea enhorabuena que la patria premie a sus hijos beneméritos, engrandeciéndolos no solamente a ellos, mas también a su posteridad. Dice: estoy contra todas las vinculaciones, salvo a excepción de la corona. Y no me cabe en la cabeza que porque un digno español hizo ahora 4 siglos servicio a la patria, haya de estar honrando y aguantando a una caterva de nietos, capaz cada cual de hacer más daño en un día que beneficio hizo su abuelo en 20 o 30 años. Es decir, que hace una crítica realmente satírica a las situaciones de que la gente, como hace 500 años, mire, oye usted, que usted está haciendo más daño al pueblo español en un día que de beneficio hizo su tatarabuelo o su antepasado a la gloria de España. Es decir, que incluso es un hombre que tiene el valor de criticar los gastos excesivos de la Casa Real. Y eso, los que lo reciben, lo quitan, no lo publican en la prensa. Porque si lo publicaban, entonces los liberales prohibían, a pesar de que había libertad de prensa, le prohibían publicarlo o le retiraban el escrito. Es decir, que realmente es un personaje digno de elogio y un personaje que yo creo que Marchena tiene que estar orgulloso, que hay ideas suyas, que ya han trasnochado. Oye, ¿quién mantiene hoy los ideales de las Cortes de Cádiz? Nadie. Es decir, que hay cosas que eran favorables, pero unas Cortes que estaban hechas por unos mediocres y además un pueblo que no estaba preparado ni económicamente, ni socialmente, ni culturalmente, ¿cómo le va a imponer a un pueblo algo que no entiende? Es decir, que las cosas vienen con el tiempo a base de reflexión y de ver lo que es noble, lo que es posible y lo que se puede realizar, ¿no? Pues don Juan Ramón, le emplazamos para otro día para seguir conociendo la vida, la figura que es interesantísima. De Francisco Alvarado, el padre Alvarado, y quizás también podemos hablar otros días también de la historia religiosa de nuestro municipio, ¿no? Y conocer un poquito más. ¿Qué le parece? Sí, porque Marchena es un pueblo que se ha mantenido religiosamente, se ha mantenido en una identidad propia. Y esto no es por casualidad, sino porque realmente la religiosidad está encarnada en la gente. Estarán más o menos lejanos de las prácticas religiosas, pero cuando llega lo que ellos han vivido con sus padres, con sus abuelos, esto se mantiene. Está muy arraigado. Muy arraigado. Esto está en la naturaleza propia del ser humano. Pero Marchena no es un pueblo conflictivo.
más bien un pueblo que como ha estado un poco dejado de las manos de los que podían ayudarles a seguir manteniendo sus tradiciones históricas, entonces ha quedado en el siglo XVIII Carlos III quiere acabar con las procesiones, obliga a ir sin capirote los hermanos para que estuvieran al descubierto quienes pertenecían, porque los primeros ministros que tuvo Carlos III fueron de AUPA, ¿no? Así que unos personajes que iban a acabar con el catolicismo, pero radicalmente, y entonces quitar la cabeza los más cercanos al Papa por el voto de obediencia al Papa, los jesuitas, fuera. A los frailes, aquí hay muchos frailes, vamos a quitar conventos. Y ahora echan a los frailes y ahora se quedan en propiedad del convento. Pero usted está abusando contra la propiedad privada. Así que desamortización ya hubo con Carlos III. Después la hubo con Madoz en 1845, me parece que fue, 44. Es decir, que la de Mendizábal con Fernando VII. Es decir, que ha habido la historia de España a nivel religioso y que en Marchena haya habido un equilibrio, realmente eso es digno de tener en cuenta.